Vamos a explicar algunas propiedades de la multiplicación con la finalidad de poder emplear estas propiedades en lo que es cálculo mental. Entonces, recordemos que la multiplicación está compuesta por tres elementos, que son los factores, que son aquellos valores que yo voy a juntar, voy a multiplicar, y el resultado, que es el producto. Recordar que la definición de multiplicación es básicamente sumar repetidamente un mismo factor, es decir, sumar cosas repetidas. Cuando nosotros decimos 5 por 2, estamos repitiendo el 5 dos veces, es decir, es equivalente a 5 más 5. ¿Qué propiedades tiene la multiplicación? La primera es la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos da cuenta de que el cambiar el orden de los factores no va a alterar el producto, es decir, 5 por 4 es el equivalente, es decir, 4 por 5. Tenemos también la propiedad asociativa, que es aquella que nos dice que yo puedo asociar, puedo agrupar distintos factores de forma de llegar al mismo resultado, al mismo producto. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar 25 por 4 por 5, yo puedo tomar la decisión de empezar por el 4 por 5 y después multiplicar 25, o bien puedo decidir empezar a multiplicar 25 por 4 y finalmente 5. Por ejemplo, el mismo caso de recién. Si yo quisiera calcular el producto de 25 por 5 por 4, lo primero que podríamos hacer es aplicar la propiedad conmutativa para cambiar un poco el orden de las cosas. Esto con la finalidad de permitir una facilidad en el proceso de multiplicación. A lo mejor 25 por 5 a mí me acompleja mucho realizarlo, entonces lo voy a hacer primero por 4. Esta propiedad de poder cambiar el orden de los factores, que es la conmutativa, y esa es la que estamos aplicando. Luego, gracias a la propiedad asociativa, yo puedo agrupar y decidir que voy a multiplicar primero 25 por 4. Eso me da 100 y finalmente aplico este 5 que me queda de remanente y voy a obtener que esta multiplicación de 25 por 5 por 4 me da como resultado 500. Siempre aplicando las propiedades. Lo mismo, fíjense bien, ¿qué pasa si yo quiero calcular 30 por 6 por 5? Ya, me molesta este orden, voy a partir por el 5, por lo tanto voy a aplicar la propiedad conmutativa alterando el orden. Intercambié el 6 por el 5. Luego, por la propiedad asociativa, tomamos la decisión de que vamos a multiplicar primero 30 por 5 y eso me da 150. Así como yo aplico la propiedad asociativa y la conmutativa para multiplicar, yo podría descomponer este 6, 150 por 6 a lo mejor a mí me cuesta mucho, pero yo sé que 6 es lo mismo que 2 por 3. Y lo descompuse. Y estoy aplicando lo opuesto, si se dan cuenta. Entonces yo ahora voy a decidir que ese 2 por 3 yo primero voy a multiplicar 150 por 2, que me da 300, que eso lo puedo hacer rápidamente. Y ahora ese 300 lo puedo multiplicar por 3, recordando que en este caso la multiplicación yo podría decir que voy a multiplicar 3 por 3 y voy a añadir los ceros que quedan al final. Siempre cuando trabajamos con múltiplos de 100, de 10, de 1000, yo puedo hacer este trabajo de guardar los ceros para el final de mi multiplicación. Y ahí obtengo 900. Otra propiedad importante en la multiplicación es la distributividad de la multiplicación sobre la suma, o también propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo puedo, cuando tengo una suma de dos valores, yo puedo el factor que está fuera tratando de multiplicar, lo puedo separar, distribuir para cada uno de estos sumandos. Fíjense bien en el ejemplo, yo tengo 30 más 5 por 7. La regla de jerarquía me dice que yo debiese resolver primero el paréntesis y después la multiplicación. Sin embargo, si yo aplico la propiedad distributiva, yo podría decir que esto es lo mismo que el 7 multiplica el 30 y que el 7 multiplica el 5. Y me va a dar lo mismo. Esa propiedad de yo poder distribuir, darle a cada sumando este factor, le vamos a llamar propiedad distributiva. Ejemplo, quiero calcular 35 por 7 y me cuesta mucho multiplicar 35 por 7, por lo tanto, ¿cómo yo me voy a facilitar mi cálculo? Así. Yo voy a decir que 35 es lo mismo que 30 más 5 por 7, porque el 7 es el valor por el cual yo quiero multiplicar. Ese 7 yo lo voy a distribuir al 30 y al 5. Y ahora yo puedo calcular estos productos. 30 por 7 es lo mismo que 3 por 7 y le añado el 0. 21 más ese 0, 210. Y 5 por 7, la tabla del 5, 35. Y ahora finalmente lo que yo hago es sumar. Por lo tanto, yo logro obtener, aplicando estas propiedades, que 35 por 7 es 245.
Lo mismo acá, 325 por 4, también es un número muy muy grande. Me complica resolverlo, entonces yo puedo descomponer el 325 en 300 más 25. ¿Por qué en 300? ¿Por qué en 25? Porque el 300 al tener tanto 0 al final se reduce a multiplicar 3 por 4 y no 300 por 4. Una vez que yo tome la decisión de descomponer en suma este factor, lo que vamos a hacer es distribuir el 4 sobre el 300 sobre el 25. Al resolver las multiplicaciones, yo que tengo 3 por 4, 12, añado los dos ceros y obtengo 1200. Y por acá 25 por 4 me da 100. Entonces al sumar yo sé ahora que 325 por 4 es lo mismo que 1300. Fijémonos bien en un ejemplo y queremos calcular el producto, es decir, la multiplicación entre el 208 y el 5. Y mentalmente, recordemos que la idea acá es establecer estrategias que me permitan hacer estos cálculos de forma mental. 208 por 5 es complejo, ¿cierto? O sea, me cuesta. A lo mejor yo lo que podría hacer es calcular, en vez de 208 por 5, acá ahí aparece 100, debería aparecer un 200, calcular 200 más 8 por 5. Si yo resuelvo esto, fijémonos bien, acá hay un pequeño error. Si yo me fijo bien en esto, tendría que distribuir el 5 sobre cada uno de estos sumandos. ¿Yo qué voy a obtener? Recordemos que ese 100 tendría que ser un 200, porque acá hubo un error de tipeo. 5 por 200 más 5 por 8. 5 por 200 es lo mismo que 5 por 2, 1000, más los dos ceros, o sea, 10 más los dos ceros me da 1000. Entonces, ahí debería haber un 1000. Y 8 por 5, 40. Finalmente, ¿qué obtengo? Obtengo que 1000 más 40 me da 1040. Ojo, ahí hay un error, habría que modificar ese 100 por un 200 y al final obviamente también nos modifica un poquito el cálculo final. Siempre aplicando la propiedad de la distributividad en ese caso. Fijémonos bien en este ejemplo, tenemos que determinar el producto entre 102, 5 y 4. Tenemos tres factores y estos tres factores me tienen que dar un producto. Tengo eso. Me cuesta, ¿cierto? 102 por 5 por 4 es mucha información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a aplicar la conmutatividad y voy a alterar el 5. Si se dan cuenta, lo que se cambió fue el orden. En vez de estar 5 y 4, está 4 y 5. Luego vamos a descomponer el 102 en dos números amigables, el 100 y el 2. 100 más 2. Aplicando la distributividad, si yo el 4 lo multiplico por 100 y por 2, ¿qué yo obtengo? Obtengo 400 más 8. Y eso me da 408 por 5. Aquí fíjense bien, ¿por qué nos vamos a dar como varias vueltas en hacer el ejercicio? Porque yo puedo aplicar estas tres propiedades varias veces si lo necesito. 400 por 5 me sigue costando mucho, me cuesta. Por lo tanto, el 408 yo lo voy a separar en 400 más 8. Y voy a aplicar nuevamente la distributividad con ese 5. ¿Qué obtengo? 4 por 5, 20, más los dos ceros del 400, 2000, más 8 por 5, 40. Y finalmente, ¿qué yo obtengo al sumar esto? 2040. Fíjense bien, aplicamos, entre medio asociamos igual, aplicamos las propiedades de la multiplicación con la finalidad de facilitarnos el cálculo de la multiplicación. Esta es una estrategia. A lo mejor inicialmente pude haber tomado la decisión de no alterar el orden de los factores. Y está bien. La idea es que tener todas las competencias necesarias para yo poder establecer parámetros que me permitan facilitar el cálculo de multiplicaciones de forma mental. ¿Ya? Así que la invitación ahora es a resolver ejercicios verificando estas propiedades, verificando cómo me facilitan realmente a trabajar el proceso de multiplicación, sobre todo de carácter mental más que con lápiz y papel.